Buenos días. Vamos ahora a encarar la segunda parte del tema de ecuación de diálisis. Ya hablamos de la mayoría de lo que se relaciona con el modelo cinético de la urea y el KTB. Entramos en la segunda parte. Esto está dentro del marco del curso superior de nefrología y les recuerdo que íbamos a encarar las tres grietas en diálisis: si el KTB de urea servía o no servía para nada, y si servía, cuál era el denominador adecuado para esa fórmula. Vamos a hablar de frecuencia y duración, o frecuencia o duración de una sesión de hemodiálisis, y vamos a hablar de diálisis incremental o intensiva. Soy Fernando Daniel Martínez y esto está en el marco del curso auspiciado por la Universidad del Comahue y la Asociación Norpatagónica de Nefrología. Acá tenemos un enfoque general de qué problemas de los que tiene un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, qué problemas, qué síntomas, qué cuadros van a tener una posible solución por el tratamiento de diálisis. Sería los que están ubicados acá a la denme un segundito, ahí está. Los que están ubicados de este lado son directamente afectados por lo que yo le haga al paciente en la sesión de hemodiálisis. Obviamente, los niveles de pequeños solutos, la anemia que puede ser tratada mientras está en la sesión de diálisis, las concentraciones electrolíticas, todas ellas pueden ser solucionadas prácticamente totalmente por lo que hagamos en diálisis. De este otro lado están aquellas cosas sobre las que no tenemos una influencia en el momento: la ingesta de proteínas y calorías, cómo el paciente cumpla con la medicación, cómo se sienta, cuál sea su estado psicológico. Y en el medio están aquellas situaciones que parcialmente pueden modificarse por lo que le hagamos en la sesión de diálisis y parcialmente por lo que el paciente haga afuera, como la ingesta de líquido, los niveles de fosfato, el control de la presión, la ingesta de sal, los trastornos cognitivos, la bulimia. ¿Sí? Esto ya está mezclada entre las dos posibilidades. Voy a volver al trabajo de Twardowski, eh, que yo les recomendé que leyeran. Él hizo una evolución en el tiempo. El trabajo tiene bastante de historia. Esta es la mortalidad de los pacientes en Estados Unidos en relación, en la línea roja, con el tiempo semanal en horas en hemodiálisis. Fíjense que a comienzos de los 70 empezaron a bajar las horas semanales de diálisis. Acá está el informe de Gotch y Sargent, que hablaron de que mejorando la permeabilidad del filtro se podían bajar las horas de diálisis, y fíjense qué les pasó con la mortalidad. Bajaban las horas de diálisis, subía la mortalidad. Cuando empezaron a medir el KTB y vieron que solamente modificando el flujo de sangre no podían lograr aumentar la eficiencia de diálisis, ahí empezaron sí a incrementar otra vez el tiempo, y ahí hubo un pequeño descenso en la mortalidad coincidente con un pequeño aumento en el número de horas en diálisis. Siguieron aumentando el número de horas semanales hasta llevarlo en este momento alrededor de 12 horas semanales, y comenzó a bajar nuevamente la mortalidad. Este es el artículo. Y cuanto mayor la edad de los pacientes, y tengan en cuenta que la edad promedio de los pacientes que ingresan a diálisis ha venido aumentando, más notable es la excesiva mortalidad que enfrentamos.
Acá yo un poco quiero que ustedes entiendan que hay como elementos básicos como la hemoglobina, el KTB, que podríamos tratar de fundamentales, la ganancia de peso, los niveles de fósforo. Esto es la base de todo intento terapéutico, que nos lleva a emprender programas complejos para tratar, por ejemplo, de que no haya sobrecarga de líquidos, para tratar la enfermedad ósea metabólica, que haya seguridad, los trastornos psicológicos. Y esta situación se puede medir su efectividad a todos los planes que estamos haciendo evaluando si realmente baja la mortalidad, las internaciones y qué es lo que refiere el paciente. Con esto llegamos a la punta que es la calidad de diálisis. La primer pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que más importa entre los factores pronósticos? El KTB es una cifra, lo que nos importa es que logremos en todos estos aspectos fundamentales. Bien, este es el trabajo que encara esta situación. Después vamos a ver qué significan estas siglas y aunque está en inglés, está publicado en la revista de nefrología española. Con todos estos resultados, después vamos a dar la cita de esta afirmación, uno debería considerar que el tratamiento mínimo semanal es de 270 minutos, lo que es lo mismo, 4 horas y media en 3 sesiones semanales, con una tasa de ultrafiltración que no pase los 10 mililitros kilo hora, porque pasado eso y sobre todo pasado los 13, el pronóstico del paciente empeora. 4 horas y media por sesión nos lleva a 270 minutos cada sesión. Y acá tenemos el gráfico que expresa, que muestra lo que acabamos de decir respecto a la ultrafiltración. Cuando aumentamos la ultrafiltración por encima de 10 mililitros kilo hora, fíjense la tasa de mortalidad, cómo se incrementa claramente, claramente. Entonces hay que lograr que el paciente traiga menos sobrecarga líquida. Ahí está la fuente de esa información. Acá tenemos cómo evaluamos si estamos logrando una diálisis óptima, no un numerito, una diálisis óptima, viendo los pronósticos del paciente, teniendo en cuenta la remoción de solutos pequeños, tratando de mantener la función renal residual, que no haya insuficiencia cardíaca ni agrandamiento ventricular, que no sea exagerada la ultrafiltración obligados por la hipervolemia, que haya una adecuada remoción de moléculas medianas y grandes, el manejo del fósforo para la enfermedad ósea, que no haya una enorme variabilidad en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Ustedes habrán empezado a ver que en pacientes renales crónicos o no renales crónicos, la variabilidad en la presión y en la frecuencia cardíaca, lo mismo que la variabilidad en el hematocrito, son datos que empeoran el pronóstico. Por supuesto, el control de la hiperpotasemia. Esto es lo que estamos buscando. ¿Cómo podemos lograr estos objetivos? Modificando la duración o la frecuencia de los tratamientos, incluyendo la diálisis incremental como una posibilidad mientras el paciente tenga una adecuada diuresis residual y justamente intentando mantener esa función renal residual y considerando la posibilidad donde se puede hacer de la hemodiálisis domiciliaria. El objetivo de todo esto es mejorar la calidad y la sobrevida del paciente.
Entonces tenemos que tanto la duración como la frecuencia son dos cosas que podemos modificar claramente. A mayor tiempo en diálisis, menor es la influencia de la frecuencia, es decir, de alguna forma se complementan. Si yo aumento uno de ellos, puedo tironear menos sobre el otro, pero se complementan y hay mucha discusión sobre cuál es más importante. Probablemente los dos sean importantes y algunos sean más importantes para algunas cosas, por ejemplo, el tiempo, y si se hace con algún tipo de ultrafiltración para moléculas más grandes o para el fósforo que está secuestrado intracelularmente, el tiempo permitiría lograr más cosas. En cambio, la frecuencia logra mucho mejor control de la hipervolemia y de la hipertensión. De todos modos, las unidades que hacen hemodiálisis nocturna larga, 8 horas 3 veces por semana a la noche, también logran un excelente control del fósforo y la hipertensión. Por eso digo que esa lucha entre frecuencia, ese enfrentamiento entre frecuencia y duración de cada sesión es medio falso. En realidad lo que hay que hacer es aumentar el tiempo en diálisis. Obviamente, una diálisis corta pero más frecuente tiene los siguientes pros: mejora el control de la presión, necesita menos quelantes del fósforo, mejora los pronósticos acompañantes que incluyen la hipertrofia ventricular izquierda y la mortalidad. Y las siguientes contras: el acceso, al ser pinchado más veces, tiene más complicaciones, es inconveniente para los pacientes dializar más frecuentemente, pueden, digamos, como el paciente se confía más, puede requerir, porque son diálisis más cortas, mayor ultrafiltración, que es lo que no queremos, y por supuesto tiene más costos. Se discute si la hemodiálisis frecuente corta aumenta la mortalidad. ¿Cuáles son los pros de la diálisis larga, en general nocturna? Que mejora el clearance de moléculas más grandes, también tiene un correcto control de la presión y de la fosfatemia, no requiere tan elevadas tasas de ultrafiltración y sí baja la mortalidad. ¿Cuáles son sus contras? Que se acompaña de más frecuentemente hipofosfatemia y que la función renal residual se pierde más rápido. Acá es donde vamos a tener que encarar, acá está la cita, vamos a tener que encarar un tratamiento un poco más enfocado a la situación actual del paciente. Ahora después vamos a hablar de eso. Veamos, por ejemplo, qué pasa con un comienzo. Acá es la opinión del autor. Con un comienzo con menos sesiones, 2 sesiones semanales de hemodiálisis. Esto es considerado para un paciente que tenga una función renal residual sustancial, por ejemplo, una diuresis mayor de 600 centímetros cúbicos y con un clearance de urea de 2 a 3 mililitros por minuto por superficie 1,73. Entonces, uno debería, y lo hago 2 veces por semana, y ¿qué tiempo cada vez por semana? Es fácil. Tengo que buscar una duración de la sesión que me impida hacer una ultrafiltración menor a 800 mililitros hora. Con eso estamos haciendo una filtración menor a 10 mililitros kilo hora y estamos tratando de preservar la función residual del riñón. No importa qué clearance de soluto tenga porque tiene una función renal residual importante. Lo llevo a 3 veces por semana y ahí sí, ya voy a estar buscando un
clearance estándar, un KTB estándar, que es el que buscaba la frecuencia semanal, mayor a 2,45, ¿sí? 2,45 en mujeres. Mientras que, ¿por qué? Porque las mujeres, como tienen menor B, requieren más KTB. La tasa de ultrafiltración es la misma y puedo ser un poco menos exigente con el KTB en el caso de los varones o de las personas más pesadas. Sumar una cuarta sesión en aquellos pacientes que tengan hipertrofia ventricular izquierda, que requieran una ultrafiltración mayor de 800 mililitros por hora durante la sesión de diálisis, eh, sobre esta cuarta sesión ponerla en el periodo largo, ¿sí? Lo mismo hay que hacer con aquellos que en la primer diálisis después del periodo largo vienen con un alto potasio en sangre. Y entonces se puede pasar a lo que se llama el sistema de día por medio. ¿Cuál es el sistema de día por medio? Bueno, el sistema de día por medio, primero, se puede hacer solo en la hemodiálisis domiciliaria. ¿Y qué hago? Lo dializo día por medio, no hay periodo largo. Entonces, lo dializo lunes, miércoles, viernes y domingo. Ahí paso a martes, jueves, sábado, lunes, miércoles y así día por medio, no hay periodo largo. Si tiene una hipertrofia ventricular izquierda o no controla correctamente la volemia o la presión, podemos ir a un esquema de diálisis diaria corta. La diálisis nocturna prolongada es para los pacientes que prefieran este estilo de vida eh, y también los que tengan problemas del control de presión, de la volemia o del fósforo se benefician con hemodiálisis prolongada. La hemodiálisis de alto flujo es para aquellos eh, que tengan una larga sobrevida, si los más jóvenes en diálisis, para evitar la acumulación de beta 2 microglobulina como depósitos amiloideos. Eh, Algunos datos en el 2015, ahora hay más datos todavía, mostraban que la hemodiafiltración bajaba el riesgo cardiovascular para las toxinas unidas a proteínas. Hay que considerar, aunque no está del todo probado, manipulaciones dietarias con dieta hipocárnica eh, y tratando de mantener un tránsito gastrointestinal acortado. La hemodiafiltración y las diálisis más largas con alto flujo de dializado también podrían ayudar a bajar las toxinas unidas a proteínas. Y respecto al fósforo, eh, se controla mejor aumentando las horas de diálisis que aumentando la frecuencia. No todos los estudios mostraron que la hemodiafiltración fuera superior. Acá tenemos que dicen las guías. Las guías Kadoki dicen que el KTB de single pool, de compartimiento único, tiene que ser de 1,2 por sesión y mínimo y buscar el de 1,4 por sesión. No le importa la tasa de extracción de urea. En cambio, sí lo hacen las normas británicas y entonces acá tienen, ellas toman en cuenta el KTB equilibrado, por eso piden un poco más de single pool. Este es el mínimo y con esta tasa de reducción de urea. Para la diálisis peritoneal coinciden ambas en valores de 1,7 de KTB semanal, pero las británicas agregan el clearance de creatinina peritoneal que se mide. Acá está con qué frecuencia se sugiere la medición de la función renal residual, sobre todo en peritoneal y también en hemodiálisis, porque hay que tratar de mantenerla.
cómo se mantiene la diuresis residual y la función renal residual en hemodiálisis. Primero, evitando la hipotensión intradiálisis. Y podría ser aceptable para pacientes que tengan una función renal mantenida, la diálisis bisemanal, la hemodiálisis incremental, teniendo en cuenta que en la diálisis peritoneal también se utilizan regímenes incrementales. Bueno, acá tiene cómo se mide la función renal residual en las normas norteamericanas y en las normas británicas, y ahí está la fuente del trabajo. Cuando uno lo piensa médicamente, ¿cuáles son los datos a favor del KTB? Que es una medición objetiva de la dosis de diálisis, que puede comparar resultados seriados para ver si estamos yendo para bien o para mal, que tiene una influencia importante y fuerte en los pronósticos cercanos. Acuérdense que originalmente era internaciones lo que evaluaron en aquel primer trabajo en los 80, que es fácil de medir porque hay programas que lo miden, que es barato porque uno lo hace, que no tenemos una alternativa efectiva, es decir, es lo que está, y ponerse a medirlo y preocuparse por sostener una adecuación, perdón el repetido, ya implica que estamos tratando de hacer las cosas bien. Y por lo menos nos da un límite inferior para la dosis de diálisis. En ciertas demografías no es adecuado, por ejemplo, en mujeres. La urea no es tóxica. El denominador B, que es el agua corporal total, puede llevarnos a resultados equivocados. No incorpora la función residual, que sí es un importante predictor de la mortalidad. No refleja la difusión de moléculas más grandes que las livianitas que mide, ni de las que van unidas a proteínas. No refleja la remoción de fosfato, no refleja la ultrafiltración, la mide poco, y no refleja el riesgo del intervalo interdialítico más largo de 3 días. El KTB en diálisis peritoneal no es equivalente al de hemodiálisis, aunque ambos métodos son clínicamente equivalentes. No hay una clara relación entre la sobrevida en diálisis peritoneal y el clearance de solutos pequeños. Por eso hay quienes dicen que el KTB sirve poco en hemodiálisis y nada en diálisis peritoneal. No toma en cuenta lo que el paciente te dice, cuál es su calidad de vida y sus preferencias. No mide, bueno, las moléculas medianas ni las unidas a proteínas. Fue inventado el KTB en una época en que se elegía especialmente para dializar pacientes más jóvenes, tenían criterios de admisión mucho más estrechos que los que ahora tenemos para ingresar a una lista de espera de trasplante renal. Entonces, era una selección muy importante del paciente. Ahí fue donde vieron la importancia del KTB. Obviamente, trasladar eso a la población cada vez más añosa que tenemos en diálisis no es comparable. Además, en aquella época se estaban utilizando membranas de celulosa, no membranas sintéticas como las que usamos ahora en los filtros. El peso total del paciente es una forma de denominador de la fórmula de KTB algo mejor, también la superficie, que el B. Además de todo esto, el hecho de que la población de pacientes en diálisis está cambiando nos lleva a enfocarnos en un enfoque más dirigido a qué le pasa a cada paciente
y ahí es donde vamos a buscar la adecuación de diálisis para ese paciente. Claramente es difícil buscar un marcador de adecuación distinto, alternativo al que tenemos. Dice Van Holder, que es uno de los más críticos del KTB, es casi imposible sintetizar la complejidad de la remoción de solutos en la diálisis en una simple fórmula. Y esto lo demostró la evolución del KTB. Fíjense las manipulaciones matemáticas que tuvieron que ir haciendo para tratar de hacerlo más confiable. Bueno, y esto por eso es que Van Holder dice, y no busquemos un reemplazante, no busquemos una nueva fórmula. El KTB nos sirve. No es dejemos de hacerlo, pero no es el objetivo tener un KTB de 1,5. No, el objetivo es tener una mejor diálisis. Acá tenemos cuál es la evidencia a favor del KTB. Son todos trabajos que fueron mostrando, pero que, repito, son relativos. Y entonces, cuando hablamos de adecuación de diálisis, y esto después les pido que ustedes los lean más detenidamente, tenemos en la adecuación de diálisis, tenemos tres componentes. El componente bioquímico, que es no solo el de pequeños solutos, sino las moléculas medias, el tratamiento de la anemia, el tratamiento del metabolismo óseo mineral y calcio y fósforo, la adecuada nutrición y la reducción de la inflamación. Esto es adecuación bioquímica, todo esto y no solo KTB. El control del volumen extracelular, evitando la hipotensión intradialítica con sus graves consecuencias y tratando de preservar la función renal residual. Y los factores del paciente, que son un beneficio sintomático, la modalidad de diálisis que mejor y el régimen dialítico que mejor se adapte a los objetivos del paciente. Ahí tienen de vuelta la base. ¿Qué dicen las normas que tenemos? Bueno, es lo que vimos recién. Las normas Kadoki hablan de 1,2 para el single pool KTB. En los pacientes que tienen función residual conservada se puede reducir ese mínimo, pero midiéndolo periódicamente para no quedarnos cortos. Y en los esquemas que no usan 3 sesiones semanales, se tiene que buscar un mínimo estándar KTB semanal de 2,3 volúmenes con una dosis de 2,1 y tiene que medirse la ultrafiltración y la función residual de los pacientes. Acá están las fórmulas en uso para estimar el single pool KTB. Esto también está en un cuadro que vimos en la clase anterior. Y acá tenemos lo que dice el Tratado de Nefrología de Johnson de hace un poquitos años. ¿Qué pasa si yo me enfrento con un KTB bajo? Lo primero que tengo que preguntarme es si se siguió la prescripción de hemodiálisis. Tengo que comprobarlo. Si se cumplió el tiempo de tratamiento indicado, es decir, si el flujo de sangre y de baño de diálisis eran los indicados, si el filtro que se usó era el que se tenía que usar, si el acceso vascular está funcionando correctamente, y si hubo complicaciones durante la diálisis que impidieron hacerla como estaba indicada. Si no pasa ninguna de estas cosas, que son las que voy a poder tratar de corregir, tengo que ajustar el tratamiento de hemodiálisis en frecuencia, en duración, para lograr el KTB buscado. Si pasó alguna de estas cosas, tengo que comprobar si hay recirculación en el acceso, cómo estaban colocadas las agujas, si tiene, si la distancia era la correcta, si hay obstrucciones o aneurismas en el acceso. Buscar, aumentar, bajar
Es decir, aumentar el flujo del baño de sangre, ir aumentando la dialisancia del filtro. Si aún así persiste con todas estas medidas el KTB bajo, incluyendo usar ejercicio intradialítico para aumentar la perfusión tisular, si con todo esto no pasa nada, ahí tengo que aumentar la frecuencia o la cantidad de horas en diálisis. Cuando tomé cualquiera de estas medidas, tengo que comprobar si realmente, revisando, si realmente lograron solucionar el problema del KTB bajo. Es decir, que tenemos como dos enfoques distintos. Uno que trata de ir de poca diálisis a más diálisis y otro que, al contrario, le da una diálisis más frecuente o más duradera, una diálisis intensiva. En realidad, estos dos criterios no son opuestos. Claro, el primero tiene una finalidad entre económica, entre comodidad del paciente y también una finalidad de conservar la función renal residual el mayor tiempo posible. Entonces, lo voy a aplicar a pacientes que tengan función renal residual. A los otros le tengo que hacer una diálisis mucho más intensa. Por ejemplo, el EODD, que sería en diálisis domiciliaria, hacer diálisis día por medio, incluyendo los domingos, como habíamos visto antes. Hay que adaptar la dosis de diálisis a la situación del paciente. En la hemodiálisis incremental, por un lado, la menor intensidad de diálisis hace que se pierda menos función residual, pero si estoy obligado a tener una mayor ultrafiltración porque lo estoy dializando menos veces, ahí se acelera la pérdida de función renal y aumenta la mortalidad. Acá tenemos una de las citas que habla de eso. Fíjense, esto es un artículo español, cómo a lo largo de los años ha ido aumentando la incidencia y la prevalencia de pacientes en diálisis incremental. En este caso, 2 sesiones semanales. Ambas han venido aumentando. Obviamente, mucho más la incidencia. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes que ingresan no continúan en el método de 2 por semana, tienen que pasar a 3 por lo que vamos a ver después. Los aspectos positivos de aumentar la dosis de diálisis es que estoy buscando reducir toxinas. Cuando aumento la frecuencia tengo menos hipervolemia en cada sesión y entonces tengo que utilizar, por suerte, menos ultrafiltración. Mejora la sobrevida, aunque esto no está del todo probado. Reduce los síntomas. Mejora la nutrición y con diálisis corta hay trabajos ahora que hablan de que mejora la sobrevida. Pero tiene aspectos negativos, que aumenta el tiempo de exposición a situaciones bioincompatibles, que en la hemodiálisis prolongada puede haber más desequilibrio, que ayuda a la hemodiálisis nocturna prolongada a perder más rápidamente la función residual, que ya vimos que es importante, que aumenta la inflamación por esta exposición a la bioincompatibilidad, que aumenta la necesidad de correcciones quirúrgicas del acceso, aumenta tiempos y costos y aumenta las infecciones, sobre todo en aquellos con catéter. La hemodiálisis nocturna frecuente en los primeros artículos bajaba la sobrevida, eso tampoco ahora se está dando. Y todo esto es más negativo todavía o más significativo en ancianos. ¿Por qué? Porque la edad se acompaña de enfermedad cardiovascular, y esto sumado a la malfunción del acceso, que es más frecuente en añosos, a la uremia, a la mayor frecuencia de síntomas intradiálisis y a la presencia de insuficiencia cardíaca, con todo esto, hacen que el paciente tenga más sobrecarga de líquido, pérdida del apetito, desnutrición, pérdida de peso, que se acompaña de balanza que se mantiene porque retiene líquido,
hipotensión en la sesión que obliga a interrumpir las sesiones más frecuentemente, lo cual forma un círculo vicioso. La edad se acompaña de una mayor fragilidad del paciente y también de una sarcopenia del paciente. Por eso tengo que tratar de individualizar el tratamiento y después vamos a ver algunas estrategias. Acá está la base de esto, los dos artículos que lo mencionan. A favor del KTB en el anciano, es la única medición validada, utilizada, lleva años de estar utilizada. No hay evidencia de que el KTB objetivo tenga que ser distinto en ancianos o en mayores de edad. Los pacientes de más edad son más susceptibles a la desnutrición y la desnutrición es probablemente también empeorada por una diálisis inadecuada. Las complicaciones y consecuencias nutricionales de la diálisis inadecuada pueden ser más importantes en ancianos. Hay que medir el protein catabolic rate por el modelo cinético de la urea para tratar de lograr junto con el KTB una adecuada nutrición. Los síntomas de la uremia, es decir, de la insuficiente diálisis, muchas veces se confunden con el envejecimiento normal. Por eso algo hay que medir, porque los síntomas del paciente añoso hacen pensar siempre en poca calidad de diálisis. Y recuerden que si tiene sarcopenia, la B me va a dar una falsa seguridad de que estoy teniendo un KTB adecuado porque bajó el denominador de la fórmula. Los ancianos están particularmente, por lo que vimos antes, propensos a una diálisis inadecuada porque los tengo que sacar antes, se los dializo menos tiempo, buscan la excusa inclusive. Muy bien, esta inadecuación puede ser medida por el KTB y servirnos de elemento para convencer al paciente. Y el paciente pide muchas veces que se le baje las horas de diálisis. En contra del KTB es que en realidad el KTB no mide todo lo que le pasa en la uremia a un paciente. Hay cambios fisiológicos con la edad que van a influir en cuánta diálisis se requiera. Estos cambios no han sido tenidos en cuenta en los trabajos que utilizaron el KTB como medición. Los estudios randomizados no mostraron que aumentar el KTB mejorara el estado nutricional y los pacientes añosos están particularmente desnutridos, aunque tengan función renal normal. Por lo tanto, mejorar la adecuación bioquímica de la diálisis muchas veces no logra ningún objetivo nutricional. Por eso hay que asesorar, evaluar la nutrición con otros test como la evaluación global subjetiva, el test de Subjective Global Assessment. La calidad de vida del añoso está muy influida por su excesiva edad y su multimorbilidad, que lo que influyen más en cómo le está yendo que la dosis de diálisis. Y en el añoso es más difícil lograr la dosis de diálisis adecuada requerida. Y el KTB nos distrae de buscar otros provechos más importantes clínicamente. La funcionalidad del paciente, su calidad de vida, son los biomarcadores los marcadores más importantes de lo que le pasa al paciente. Ahí está un poco la base de esto. Y entonces tenemos que cuando hay alta función renal residual, el paciente está permanentemente normovolémico, come con poca sal, tiene controlada la presión, está recibiendo una dosis de hemodiálisis adecuada y suficiente y tiene buena función cardíaca,
Yo puedo pensar en bajar la diálisis. Tengo que pensar en aumentarla cuando tengo poca función residual. Hay frecuentes hipervolemias, ingesta alta de sal, una hipertensión no controlada. Sé que la dosis de diálisis no es la adecuada y tiene poca función cardíaca. Tengo que aumentar la diálisis. En el medio queda un área donde distintas situaciones nos pueden llevar a una conducta u otra. La presencia de hipotensión, de desnutrición, de baja capacidad funcional, la edad, la ancianidad del paciente, el cuidado del acceso y la anemia están en el medio y muchas veces no la logramos influir ni con un aumento ni con un descenso de la diálisis. Acá tenemos cómo hay trabajos que han ido demostrando que la hemodiálisis bisemanal, a diferencia de las sesiones más frecuentes, preservaba por más tiempo la función renal residual. Fíjense que ustedes encuentran las siglas RKF, función renal residual, frecuentemente. Y sin aumentar la mortalidad y acá diciendo, bueno, la baja. Sí, en realidad la baja, esto es medio una conclusión trucha. Si yo a un paciente lo estoy dializando 2 veces por semana, es porque tiene suficiente función renal residual. Entonces, la menor mortalidad no la voy a atribuir a que lo estoy dializando 2 veces por semana, la voy a atribuir a que tiene mejor función. En general es un paciente más activo, más joven. Es decir, la baja mortalidad es por el mejor estado general, porque por eso lo puse en bisemanal. Por lo menos no aumenta la mortalidad y sí preserva por más tiempo la función renal residual del paciente. Yendo al otro extremo, la sobrevida en hemodiálisis intensiva. La hemodiálisis intensiva da una mejor calidad de vida, mejor control de la presión y de el engrosamiento miocárdico. Por supuesto está indicada en el embarazo, permite mejorar y tratar mejor la hipervolemia, mueve mejor los solutos, evita el periodo interdialítico largo, baja la frecuencia o la incidencia de hipotensión intradiálisis, permite un mejor control de fósforo y disminuye la apnea del sueño. Pero tiene dos contras. Hace perder más rápidamente la función renal residual y aumenta, cuando está aumentada la frecuencia, no la duración, aumenta las complicaciones del acceso vascular. La hemodiálisis intensiva mejora la morfología cardíaca, reduce el esfuerzo cardíaco, reduce la ganancia de peso de líquido interdiálisis, mejora el control de la presión, de la fosfatemia, reduce el uso de quelantes del fósforo, no hay o hay menos hipotensión intradiálisis, se desaparece el corte del periodo largo interdiálisis, eh, reduce la sobrecarga promedio de líquido, baja la apnea del sueño, mejora la neuropatía, permite una mayor libertad en la dieta, una mejor nutrición y mejora el pronóstico en el embarazo. ¿Cuáles son sus riesgos? El medio de diálisis proinflamatorio, la exposición a sustancias tóxicas en el circuito de diálisis, las complicaciones del acceso. Esto lo repito para que les entre. La pérdida de vitaminas hidrosolubles, más expuesto a complicaciones intradialíticas y eventualmente contagios, una pérdida más rápida de la función residual, una sobrecarga mayor en la peritoneal, sobre todo para el que lo tenga que cuidar, una mayor utilización de recursos en la hemodiálisis y unos mayores costos. Todo esto obliga, bueno, acá están qué tipos de diálisis intensivas hay.
prolongada, sobre todo generalmente nocturna, más de 6 horas. La estándar, fíjense que ya estamos hablando de entre 3 y 6 horas, y la corta, menos de 3 horas. Y en cambio, cuando hablamos de la frecuencia, hablamos de frecuente cuando tiene más de 4 por semana, en el medio entre 3 y 4, y el estándar que es 3 sesiones por semana. La hemodiálisis nocturna, basándose en una mayor duración, no aumenta la frecuencia y aumenta el clearance de pequeñas y medianas moléculas. La hemodiálisis diaria no aumenta la duración, sí la frecuencia, y también aumenta el clearance. La hemodiálisis extendida es igual a la nocturna. Es más, la nocturna es un tipo de hemodiálisis extendida. No aumenta la frecuencia. La hemodiafiltración puede manejar la misma frecuencia o mayor y aumenta el clearance de pequeñas y medianas moléculas. La hemodiafiltración y también la hemofiltración. El tema de la hemofiltración es que depende solo de la ultrafiltración y entonces requiere mucho más intensidad de diálisis. Fíjense acá, obviamente el trasplante no tiene sesiones semanales, tampoco lo tiene la diálisis peritoneal. Fíjense cómo la diálisis peritoneal falla muchas veces en el control del volumen y del fósforo con una correcta adecuación. No óptima, pero logra la mínima. ¿Se entiende? El trasplante es el mejor puntuado en casi todas estas cosas. El esquema tradicional de 3 sesiones de 4 horas cada una tiene mucho peor control del volumen y del fosfato, aunque logre una adecuación mínima, no logra una adecuación óptima. Esto se mejora con las hemodiálisis diaria cortas, con las hemodiálisis más prolongadas. Fíjense cómo el puntaje aumenta acercándose al del trasplante, cómo la hemodiálisis corta y la nocturna de bajo flujo, también prolongando la duración, logra adecuados controles de estas situaciones. La hemodiálisis domiciliaria busca una hemodiálisis mínima que definida por una tasa de reducción de urea del 65% o más y un KTB de single pool de 1.2 por cada sesión, cuando es trisemanal. Hay que aumentar las horas de hemodiálisis y al aumentarlas se mejora el pronóstico. Esto es lo mínimo, cuando las aumento voy mejorando. Hay que evitar las grandes ganancias interdialíticas de peso, dado que el evitarlo y el evitar la hipervolemia se asocia a mejor sobrevida. El evitar el periodo interdialítico largo también mejora la sobrevida. Para poder hacer una correcta hemodiálisis domiciliaria hay que tener una fuente de información paciente-cuidador asistencial y una posibilidad de intervención rápida de este método, de este asistente sobre el paciente. Esto se puede lograr con videos en tiempo real, con comunicación en ambos sentidos, con equipos que midan los parámetros del tratamiento y los parámetros o los datos biométricos y capturen imágenes y que entonces el asistente pueda cambiar la prescripción en base a lo que le está pasando al paciente. Ahí tienen la fuente de la información. Otra vez el tema de que al ir aumentando o la frecuencia o la duración, manejando inclusive flujos un poco menores de sangre y de líquido, logro, bueno, acá tenemos la concentración en los líquidos y
esto sería la calidad y qué le puedo poner a los pacientes. La diálisis nocturna tradicional prolongada logra un mejor control de la hipertensión y del fósforo. Y acá tenemos lo que sería la evolución del paciente a medida que va pasando el tiempo. Empieza con pocas sesiones porque tiene una correcta función renal residual que a medida que va bajando nos va obligando a aumentar la eficiencia de la hemodiálisis, aumentando su frecuencia de 1 a 2 y después a 3 por semana para compensar esta pérdida de función renal. Si yo tengo un paciente que puedo elegir y que decido que va a ir porque es de una población que requiere, o lo puedo trasplantar o requiere hemodiálisis intensa. Esta hemodiálisis intensa la puedo hacer en una unidad de diálisis, y acá tenemos las modalidades, la convencional, la diaria corta o la extendida en horas, o ambas cosas, o la puedo hacer en la casa, que me permite mucho mayor libertad porque el paciente se hace cargo de su tratamiento. Y acá tenemos entonces el mismo esquema que el anterior. A medida que está perdiendo función renal, aumento la diálisis para compensar la pérdida de la función renal propia. Y acá voy teniendo entonces la duración de la diálisis con el KTB de compartimiento único y la frecuencia en aumento hasta 1, 2 y 3 veces por semana para lograr este KTB semanal estándar, que primero está por debajo del requerimiento semanal de las normas. ¿Por qué? Porque tiene una función renal residual, mide las dos cosas, aceptable. A medida que, digamos, yo tengo que lograr que esto vaya subiendo cuando la función renal residual se va perdiendo. Entonces, mantengo con la subida del estándar KTB, mantengo el que suma los dos. Acá falta la columna del filtrado glomerular del paciente, de la función renal residual. Pero esa iría bajando y yo tengo que ir aumentando esto para lograr mantener esto. Estos son los criterios para empezar con menos frecuencia de diálisis. Acá dice diuresis mayor de 500, 600 habían dicho antes. Fíjense que le están dando importancia no solo a la función renal medida por filtrado, sino a la diuresis. Porque recuerden que la diuresis incluye una función tubular, es decir, que la diuresis conservada permite no solo alejar la chance de hipervolemia, sino que también permite manejar mejor aquellas toxinas que son excretadas por el túbulo renal. Es decir, la función renal es mejor que cualquier diálisis. Una retención entre las dos sesiones que no sea superior a 2,5 kilos o menos del 5% del peso ideal, del peso seco ideal, en los periodos más largos, porque yo al paciente lo pongo en diálisis bisemanal, le estoy dando un periodo más largo, no tiene que ganar excesivo peso porque entonces me obliga a hipotensarlo en la sesión de diálisis. Que no tenga síntomas cardiopulmonares por la retención de líquido, que tenga una tamaño corporal acorde con esta función renal residual. Aquellos pacientes que tienen mayor tamaño corporal, si no están hipercatabólicos, son candidatos a la bisemanal. Que no tenga hiperpotasemia o sea fácil de manejar,
que no tenga hiperfosfatemia, porque esto no lo voy a poder manejar con 2 diálisis semanales, que tenga un buen estado nutricional sin hipercatabolismo, que no esté enormemente anémico, que no requiera internaciones frecuentes y ni tenga comorbilidades importantes y que tenga una calidad de vida satisfactoria. A criterios adicionales hay que lograr que no retenga líquido, acá está el peso, que no tenga, bueno, acá estamos repitiendo lo mismo que antes, que tenga un tamaño corporal acorde con su función residual. Estamos repitiendo hiperfosfatemia, hipercalemia, hipercatabolismo. Son todas cosas que no debe presentar el paciente para que podamos ponerlo. Entonces, para la hemodiálisis incremental que comienza con 2 sesiones, de vuelta lo mismo, diuresis, no retención de líquidos, estado cardiovascular o pulmonar adecuado, no hipercalemia, no hiperpotasemia, no desnutrición, no anemia intensa, no requerimiento. La estrategia es que para iniciar una hemodiálisis bisemanal debe tener los criterios, el criterio primero, el número 1, la diuresis adecuada, y el último, una función residual renal mayor a 3 mililitros por minuto por metro 73. Cuando baje de 2 hay que pasarlo a trisemanal. Es decir, tiene que tener estos dos criterios, el número 1 y el número 11, y además la mayoría, es decir, 5 o más de los otros 9 criterios. Fíjense, esto sería, en este tipo puedo pensar en bisemanal. Cada 1 a 3 meses tengo que revisar estos criterios para ver si continúo o lo paso a trisemanal. Si cae la diuresis por debajo de medio litro o la función renal residual o el paciente tiene una alteración del estado nutricional, tengo que pensar en aumentar la frecuencia de diálisis. Y bueno, acá vuelve a repetir lo mismo. Ahí está la fuente de esto. Fíjense cómo la hemodiálisis convencional se acompaña de un abrupto inicio de la diálisis trisemanal con una rápida caída de la función renal residual. Si yo utilizo la hemodiálisis incremental, bajo la pérdida de función renal residual, pero también puedo utilizar una hemodiálisis decremental cuando estoy encarando un tratamiento paliativo. Eso todos lo hemos hecho alguna vez con pacientes muy añosos, con pacientes oncológicos, a los que en realidad estar relativamente urémicos termina como apartándolos de su trágica realidad. Entonces, uno, para no decirle te corto la diálisis porque igual te vas a morir, eh, hace cosas como ir bajándosela para tener una final de vida, salvo que el paciente pida la interrupción completa. Recuerden que a mayor edad del paciente, mayor chance de que se decida de común acuerdo el stop de la diálisis. Y acá tenemos cómo podemos acomodar una unidad de diálisis, acomodarla con un esquema trisemanal a un bisemanal. Acá tenemos dos pacientes, A y B, en esquema trisemanal. Si yo decido pasar a esos dos pacientes a bisemanal, lo que hago es lunes y jueves al paciente A, martes y viernes al paciente B e incorporo en el lugar que dejaron libre a un tercer paciente en bisemanal. Es decir, puede utilizar el puesto en un tercer paciente.
Si además yo tengo pacientes que requieren hemodiálisis agregada, hemodiálisis extra, los puedo poner en los días que estos bisemanales dejan libres. Ahí entonces lo que hago es los pongo en vez de lunes y jueves, lo pongo lunes y viernes y utilizo el miércoles, el día del medio, para una diálisis extra de alguien que lo requiera. Acá tenemos las causas más comunes de tener que pasar de bi a trisemanal. La hipervolemia y la falla cardíaca, la hiperpotasemia, un inadecuado control de la acidosis, un inadecuado control del fósforo o un laboratorio que me muestra que no tengo una función adecuada con la suma de función residual más lo poquito que lo estoy dializando. Entonces, cuando inicio diálisis, tengo que centrarme en el paciente y su familia y su entorno, y tengo que evaluar todos los métodos de función, de evaluación de la función, averiguar cuáles son las preferencias y actitudes del paciente, poder manejar ver si puedo manejar las complicaciones de la enfermedad renal crónica sin empezar a la diálisis, ver qué gravedad y frecuencia tienen estas complicaciones y evaluar frecuentemente al paciente para ver qué conducta voy a tomar, eh, que el paciente frecuentemente tenga evaluados sus síntomas y sus comorbilidades, y con todos estos datos y los parámetros bioquímicos puedo sugerirle al paciente y a su familia cuáles las conductas y prepararse para diálisis. Una de las cosas que más le llamó la atención a los médicos europeos que fueron a trabajar a Estados Unidos es que en Europa se acostumbra a dializar en cama, a diferencia de en Estados Unidos o acá en Argentina, que dializamos en sillones. ¿Cuál es la causa para esto? Que el paciente siente que no está internado, se siente como que está ambulatorio, es un sistema ambulatorio, no se siente prisionero de una internación aunque sea por unas horas. ¿Cuál es la ventaja de la cama? Me permite manejar mejor los episodios hipotensivos y me permite estar más cómodo por más horas. Acá esto está preparado para una diálisis corta, esto para una sesión de diálisis más larga. Tenemos que hacer una medicina de precisión con tratamientos individualizados al estado sociodemográfico y la edad, a la presencia de comorbilidades y la expectativa de vida, al estilo de vida y preferencias del paciente, a qué función renal residual le queda y cuál es su adherencia. A esto le sumamos factores como dónde vive el paciente, cerca o lejos nuestro, su capacidad funcional, su estado psicosocial y cuál es su acceso a diálisis, y con todo esto vamos a decidir entre tres posibilidades: el trasplante, la diálisis incremental, si me dan esto, o el manejo conservador. ¿Cuándo voy a empezar diálisis? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En el centro o en la casa? ¿Con qué modalidad? ¿Con qué duración? ¿Y con qué frecuencia? ¿Sí? Todo esto me va a ayudar a decidir esto. Estos son equipos de riñones artificiales portátiles, y acá tienen en cada uno de dónde fui sacando. Hay muchos artículos. Este es un equipo de riñón artificial externo al cuerpo. Después vamos a ver este en cambio está metido adentro del cuerpo. Es un aparatito que va debajo del celular subcutáneo, parecido a un riñón trasplantado, conectado a vena, a arteria, ¿sí? Este efectúa la diálisis y está conectado a vejiga. Es decir, orina, podríamos llamarlo así.
hay dos siglas para esto, el riñón artificial utilizable y el sistema de ultrafiltración utilizable. Los dos son distintos y acá están los trabajos y acá tenemos un modelo de cómo funcionaría cualquiera de ellos. Tiene una bolsa de ultrafiltración, un módulo de retención de depósito, un módulo sorbente y un módulo enriquecedor. Y bueno, y se puede utilizar un catéter de diálisis peritoneal. Pueden ir a buscar todos estos trabajos y hay muchísimos. Y para hemodiálisis domiciliaria se utilizan equipos más amigables con el paciente. Acá se le está explicando al paciente y a su cuidadora un sistema de hemodiálisis domiciliaria. El paciente tiene que aprender además a colocarse las agujas. Eso es todo. Buenas tardes. Gracias.